Ayer fue pues el Día de los Niños y hoy pues es vuestro día. Así que yo no quiero alargarme mucho más porque antes de que empecéis a dar música y a dar color y a dar sentido pues a este festival folclórico, pues nosotros desde el Ayuntamiento pues queremos daros las gracias a todos los participantes, a todos los grupos y también de una manera muy especial a todos los vecinos que se dan cita aquí, a ese público en general, a todas aquellas personas que en el día de ayer y en el día de hoy pues están realizando y realizaron los talleres, a nuestras amas de casa y también en definitiva a todas aquellas personas que han hecho posible que estemos aquí, pues Policía Local, Protección Civil, en definitiva a los jarentinos y como no, pues también a las distintas concejalías y a los distintos trabajadores municipales que hacen posible que hoy podamos estar aquí disfrutando de nuestro producto agroalimentario más importante, que es nuestro pimentón, también en forma de folclore, ¿no? Luego también para finalizar pues vamos a poder degustar unas migas que ya va oliendo y además muy bien. Y nada, sin más pues dar las gracias a todos los grupos participantes y a ellos un fuerte aplauso. Y ahora les vamos a dar un pequeño detalle, ¿no?, por la participación activa en este festival folclórico. En primer lugar, a la agrupación folclórica municipal La Garrovilla, Alonso de Mendoza. Un fuerte aplauso. Ahora es el turno para el grupo de coros y danzas de Torre de Santa María, La Encinilla. Repiten hoy también, ayer con el grupo de niños y hoy los mayores, el grupo de coros y danzas de Piornal, La Serrana. Y también pues a uno de nuestros grupos folclóricos más importantes en nuestro municipio, de aquí de Jaraíz de la Vera, el grupo Belaile. Y ahora, aunque no les vamos a dar nada, ¿no?, porque estaría mal que también nos lo diéramos a nosotros mismos, pero vamos a también darles un fuerte aplauso a los jarentinos, ¿no?, porque es verdad que han desarrollado conjuntamente con nosotros en los días previos, en las semanas previas, en los meses previos, pues todos estos preparativos para que esta jornada pueda salir bien, así que un fuerte